Gusto saludarle, bienvenido a este espacio habitual de viernes que lleva usted ya como cada semana el comportamiento de la COVID-19 en los últimos 7 días y su incidencia por cada una de las provincias del país. A las puertas del mes de noviembre, Cuba sigue enfrascada en el enfrentamiento a la pandemia, justamente también con nuevas noticias, también con importantes acciones para el control. Las 3 provincias cubanas que se mantienen hoy en fase de transmisión autóctona limitada, Santi Espíritu, Ciego de Ávila y Pinar del Río, la capital del país, en fase 3 de recuperación post-COVID-19. El resto de las provincias cubanas en la nueva normalidad, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. Me acompaña en esta primera media hora de informaciones la intérprete de lengua de señas, Eileen Coto, y tengo el placer de recibir nuevamente, como cada viernes ya, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerlo nuevamente en los estudios centrales del Instituto Cubano de Radio y Televisión. El gusto es nuestro y contento de poder tener este intercambio, que más que una conferencia, nos gustaría un intercambio con todas las personas que continuamente me abordan para hacer preguntas y que además sabemos que siguen la información todos los viernes cada vez que se brinda. Agradecer al equipo de trabajo que nos acompaña, a ti, Gisela, que nos apoyas en la información, a la intérprete de lengua de señas y, como siempre digo, a todas las personas que nos acompañan y siguen nuestra información. Esta semana hemos tenido bastante información. El ministro de Salud Pública hizo una información muy detallada que además se transmitió en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y vamos a hacer una actualización del comportamiento de la semana, siempre basándonos en la información de lo acontecido en el día de ayer y los acumulados que hemos tenido en esta semana, comparativo con la semana anterior. Algunas cosas, algunas acumuladas, que además ha sido un interés de nuestra población. El día de hoy, que es el corte que se hace anoche a las 12 de la noche, en nuestros hospitales teníamos ingresados 3.690 pacientes. De ellos sospechosos de la enfermedad, 952. En vigilancia, en hospitales, en centros de salud y en diferentes unidades, 2.245, y confirmados 493. Estamos hablando de los casos activos con el diagnóstico de COVID-19. Se estudiaron en el día de ayer 8.245 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en los 15 laboratorios que en nuestro país se encuentran dedicados fundamentalmente al diagnóstico de esta enfermedad. Laboratorios que un número importante se encuentra en La Habana, pero tenemos en Santiago de Cuba, en Ciego de Ávila, en Villa Clara, y próximamente Matanzas comenzó a trabajar también, y ya incluso hay resultados de este laboratorio, y en los próximos días se deben inaugurar algunos otros laboratorios de biología molecular que su actividad fundamental en estos momentos es la COVID-19, pero irán incorporando otros diagnósticos muy importantes para nuestro país. De esas 8.245 muestras que se procesaron ayer, resultaron positivas a la COVID 35 pacientes diagnosticados con la enfermedad. Y ya se acumula, desde que comenzamos a trabajar esta pandemia en nuestro país, 832.287 muestras procesadas, analizadas, y 6.801 pacientes diagnosticados con la enfermedad. Esto da un 0,82% de positividad de estas muestras. Nos pidieron que evaluáramos el comportamiento de las muestras, y ahí le pido a Lilian que nos ayude
con el gráfico, el pastel del porcentaje de muestras PCR estudiadas por provincia en la semana del 22 al 28 de octubre. O sea, esto que dije anteriormente es el día. Ahora, en la semana, como es natural, pues ahí ustedes tienen que La Habana es la que procesó, o sea, de La Habana es que se procesó un mayor número de muestras, teniendo en cuenta su volumen de población, su complejidad epidemiológica, aunque no es de las provincias que en estos momentos presente una mayor complejidad. De La Habana el 41,9%. Pinar del Río, que hemos estado al tanto del incremento de casos que ha tenido en las últimas semanas, pues el 23,3% de todas las muestras. Le sigue Santi Espíritu, que también su complejidad el 8,5%. Ciego de Ávila el 7,3% y Matanzas el 2,1%. Villa Clara el 2,5%, Camagüey el 2,5% y así sucesivamente de todas las provincias se han procesado muestras y ustedes dirán, no, pero es que en algunos el porciento es bajo. Sí, es que va en correspondencia con la problemática epidemiológica que presentan en todos los territorios. Pero lo único que queremos ilustrar con esto es que en todos los territorios se mantiene una vigilancia epidemiológica para poder detectar lo que también nuestra población conoce, el elevado número de personas que no tienen síntomas de la enfermedad. Y pudiéramos decir que en la semana se procesaron 53.902 muestras de PCR en tiempo real, para un promedio de 7.700 muestras diariamente, que ustedes recuerdan que empezamos por 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 y hemos llegado a 8.000 y más muestras también. De los casos diagnosticados ayer, los 35, todos son cubanos, 34 son autóctonos y uno es un caso importado de la provincia de Camagüey que regresó recientemente del exterior y se diagnostica la enfermedad. Ahora, de los 35, el 97,1% fueron contactos de casos confirmados. Fíjense cómo este porciento se ha ido incrementando y constituye hoy el grupo de riesgo más importante. Y se acumulan ya 6.270 de las personas diagnosticadas en Cuba, estamos hablando del 92,1% que han tenido como antecedente epidemiológico el ser contacto de un caso confirmado. En el día de ayer, uno de los casos, como dijimos anteriormente, de la provincia de Camagüey, tiene como fuente de infección el exterior de nuestro país y ya se acumulan 508. Y ninguno de los casos quedó sin fuente de infección confirmada. Aunque se acumulan en los últimos 15 días 23 en los cuales se trabaja para poder identificarlo. Del sexo femenino fueron 13 y en el acumulado representan el 46,8% y como hemos visto desde el principio de la pandemia, un discreto predominio en el sexo masculino, que ayer fueron 22, y en el acumulado el 53,1%. 31 de los 35, miren qué clase de incremento, el 88,5% de todos los casos estaban asintomáticos en el momento del diagnóstico. Y desde que comenzamos la epidemia, el 61,4% de todos los casos que se han diagnosticado en Cuba no tenían síntomas en el momento que se hizo el diagnóstico. Y es lo que hace muy riesgosa esta enfermedad. Por grupos de edades, los menores de 20 años, fueron ayer 9 los casos que se diagnosticaron, todos, o sea, los 9 en edades pediátricas, estamos hablando de 18 años y menos, y ya con estos 9 del día de ayer se acumulan en toda la pandemia
788, de los cuales el 91%, estamos hablando de 717, se encuentran de alta en estos momentos. En la semana se diagnosticaron, que también es una pregunta que hace la población, 37 niños, adolescentes, jóvenes en edades pediátricas con la COVID-19. Y pudiéramos, utilizando un resumen hecho por la doctora Lisset, la jefa de pediatría del Ministerio de Salud, que hay un acumulado de 34 lactantes que se han diagnosticado con la enfermedad y que el grupo de 15 a 18 años ha sido el grupo más afectado en la semana y en el acumulado, en la historia de la pandemia en nuestro país. Llamo la atención en este sentido porque son grupos de edades en los cuales los adultos tenemos un poco de responsabilidad desde el punto de vista de su conducción, de ser guía para que realmente se protejan, porque tal vez a esa edad no se tiene todavía la madurez de la repercusión que tiene esto. Y como siempre digo, con una evolución favorable, generalmente, aunque hemos tenido complicaciones, sin tener que lamentar ningún fallecido, pero no exento de riesgo, como también podemos identificar cuando revisamos el comportamiento en otros lugares del mundo. En el grupo de 20 a 39 años, ayer se diagnostican 15 personas, en el de 40 a 59, 10 personas, y en el de 60 y más años, ayer se identificó un paciente con la COVID. Los casos del día de ayer pertenecen 26 a la provincia de Pinar del Río, 5 a la provincia de Santi Espíritu, 2 a la provincia de La Habana, 1 a la provincia de Artemisa y 1 a la provincia de Camagüey, que es el caso importado que referimos anteriormente y que no influye en la incidencia de este territorio. Cuando vemos el comportamiento por municipio de todos los casos, de los 26 de la provincia de Pinar, pues 18 son del propio municipio de Pinar del Río, 6 del municipio de Consolación del Sur, un caso del municipio Sandino y un caso del municipio de Guane. Y cuando vemos la distribución del único caso que tiene Artemisa, pues pertenece al municipio de Caimito. Ahí, en el caso de La Habana, se diagnostican 2 pacientes con la COVID ayer, los 2 del municipio de Centro Habana, los 5 casos del municipio de Santi Espíritu se concentran en el municipio capital, y en Camagüey el paciente importado es del municipio de Vertientes. Ahí me gustaría que Lilian me ayude con los mapas donde vemos el comportamiento de estos territorios que son los que han tenido transmisión importante en los últimos 15 días, en los últimos 21 días. Si quiere comienza por Pinar del Río, que es la provincia que hoy presenta una mayor complejidad. Ahí ustedes pueden ver que el mayor número está en Pinar del Río, pero aportó un número importante de casos confirmados, un evento que aún se mantiene en el municipio de Guane, mantiene uno en Consolación del Sur, uno en el mismo Pinar del Río, en el municipio de Pinar del Río, y uno en el Consejo Popular Sandino del municipio del mismo nombre. Se dan cuenta ahí de la complejidad, de un poco que la dispersión que tiene el territorio, y donde, reitero siempre, se trabaja duramente, se trabaja por el Consejo de Defensa, hay equipos de trabajo de otros territorios que están ahí laborando de conjunto con los compañeros de Pinar, pero indiscutiblemente es el territorio
que mayor complejidad ha presentado en los últimos 15 días. Le sigue en importancia la provincia de Santi Espíritu, que en el día de ayer confirmó 5 casos, pero ahí ustedes tienen que el grueso de los eventos, que son 3 que tiene este territorio, pues se concentran en el municipio cabecera, el área norte, el área sur, es donde se concentra fundamentalmente. Tuvo un evento en Trinidad que ya en estos momentos cerró, y realmente es en el municipio cabecera donde ha tenido y aún mantiene la mayor complejidad. La Habana, una provincia que ha tenido una evolución favorable, pues realmente en estos momentos no tiene eventos, es una provincia que no tiene eventos activos y presenta un número determinado de casos, fundamentalmente en el Glaciar de las Lilias, en algunas áreas todavía que se mantienen aportando casos, pero reitero, con una dispersión mucho menor que la que hemos tenido en otros momentos. Estamos hablando de Centro Habana, estamos hablando de 10 de octubre, que son las áreas que han tenido mayor número de casos. La provincia de Artemisa, que presenta un evento en el municipio de Cayimito, en una institución cerrada. Realmente es un evento que está circunscrito a esta institución, se trabaja intensamente y se debe de controlar en los próximos días. Ya incluso hay una disminución del número de casos con las acciones intensivas que se han realizado allí. Y la provincia de Ciego de Ávila, que recordamos que tuvo una alta complejidad en los días anteriores, pues en estos momentos, como ustedes ven, como decimos muchas veces, ¿no?, el mapa se ha ido limpiando y realmente lo que quedan son 2 eventos en el municipio cabecera del municipio de Ciego de Ávila. Pero reitero, con una reducción importante en cuanto al número de casos y la transmisión y la dispersión que ha tenido. Estos son, reitero, los 4 territorios con una mayor complejidad epidemiológica, pudiéramos decir, en la última semana, en los últimos 15 días. Como ustedes ven, Pinar del Río se mantiene activo, reitero, con un trabajo muy intenso, Santi Espíritu, Ciego de Ávila a la reducción, y La Habana, que ha venido controlando el comportamiento de la enfermedad. Muchas veces las personas se acercan a uno y creo que oye, pero no hay casos, porque hemos tenido varios días que hemos tenido en 0 La Habana, 1 caso, 2 casos, y eso, conociendo La Habana, no por nada del otro mundo, sino por la movilidad de La Habana, por el número de personas que se mueven aquí continuamente de La Habana y de toda Cuba, y la complejidad epidemiológica que llegó a tener, creo que merece un reconocimiento del trabajo que ha hecho. Y yo veo, fíjense, porque el distanciamiento social todavía, para no engañarnos, no se cumple como debiera ser. Sin embargo, ya cuesta trabajo ver a una persona sin nasobuco en la calle. Incluso los niños con sus nasobucos, las personas adultas con sus nasobucos, a veces algunos jóvenes tomando o fumando, pero es un poco difícil, lo cual dice que es una enfermedad que podemos mantenerla a raya, como se dice en buen cubano, o sea, controlada. Ahí, Lilian, yo quería referirme, porque ha sido una pregunta reiterativa, al tiempo que llevan algunos territorios sin confirmar casos de COVID-19, que también demuestra que se puede resolver esta situación.
Ahí está, bueno, Pinar del Río, Artemisa, La Habana, por ejemplo, desde el día 29, Mayabeque, digamos, desde el 2 de octubre, Villa Clara desde el 4 de octubre, Cienfuegos desde el 10 de septiembre, Santi Espíritus, 29 de octubre, Ciego de Ávila desde el 28 de octubre, pero Camagüey desde el 23 de septiembre, de Las Tunas desde el 29 de agosto, Holguín desde el 21 de septiembre, Granma desde el 1 de mayo, calculen ustedes qué tiempo lleva Granma sin presentar casos de COVID-19, Granma, Santiago de Cuba desde el 3 de mayo, Guantánamo desde el 1 de mayo y el municipio especial desde el 3 de mayo. Fíjense la cantidad de semanas, de meses que algunos territorios en Cuba pues se han mantenido sin diagnóstico de COVID y prácticamente todos ellos en la nueva normalidad, o sea, con un grupo de actividades que permiten que se pueda cumplir. Las tasas en los últimos 15 días, que es un indicador que se mide para los cambios de fase, para pasar a la nueva normalidad, pues como es natural se mantiene Pinar del Río con la más alta, 59,09. Estoy hablando de tasa de incidencia de casos de confirmados de COVID-19 por 100.000 habitantes, 59,09, Santi Espíritus 33,48, Ciego de Ávila 17,39, Artemisa 6,99, La Habana 3,47 y Matanzas 0,14. Villa Clara, Mayabeque, Camagüey, Holguín, Cienfuegos, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud, sin confirmar casos en los últimos 15 días en nuestro país. Si me ayudas, Lilian, para tener el ejemplo de la semana anterior, de la semana esta del 22 al 28 de octubre, ahí hay un pastel que ustedes van a ver que el 63,4% de los casos diagnosticados, el 53,4%, disculpen, o sea, 164 casos confirmados son de la provincia de Pinar del Río. Le sigue Santi Espíritu con 49 casos confirmados, que es el 16%, Ciego de Ávila con 50 casos confirmados, que es el 16,3%, y La Habana con 8 casos, que es el 2,6%. Artemisa con 35 casos, el 11,4%, y Matanzas, que diagnosticó un caso con COVID, el 0,32%. Este es el comportamiento, y con este comportamiento en Cuba podemos resumir que se mantienen, de acuerdo a los indicadores que se miden. Estoy hablando de tasa de incidencia de casos confirmados, estoy hablando de % de muestras que se realizan, que son los dos indicadores básicos. Se mantiene Santi Espíritus, Ciego de Ávila y Pinar del Río con transmisión autóctona limitada. Reitero, se mantienen así, como ya comenté, algunos como Ciegos ya camino de cambiar de esto, pero todavía en esa etapa. La Habana se mantiene en la fase 3, aunque ya lleva varios días cumpliendo indicadores que posiblemente permitan que se pase a otra fase o a otra etapa. Y en la nueva normalidad, incluso algunos desde hace varios días, desde hace varias semanas, desde hace varios meses, pues Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y la Isla de la Juventud. Como ustedes ven, prácticamente casi todo nuestro territorio
se encuentran en la nueva normalidad. En resumen, del día de ayer, de los 6.801 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con la COVID-19, pues se mantienen activos, se mantienen confirmados 493. Esto es un indicador que también se sigue muy de cerca porque mide el número de personas infectadas que todavía están activas, o sea que no han negativizado. Y que en Cuba llegamos a tener en un momento determinado más de 600, bajamos a 500, hoy estamos en 493 y se trabaja porque esto disminuye de acuerdo a la evolución de los pacientes. De esos 493 que están ingresados, 488 tienen una evolución clínica estable. Y se reportan 128 fallecidos. No hemos tenido ningún fallecido en esta semana. Ese es un indicador positivo. Las 2 personas que se evacuaron al principio de la pandemia, y ayer se logró un indicador positivo con el número de altas, que fueron 46 altas en el día de ayer, 37 de Pinar del Río y 9 de la provincia de Santi Espíritu. Y ya con estas altas del día de ayer, pues el 90,8% de todas las personas que han tenido COVID-19 en nuestro país se encuentran recuperados de altas clínicas, altas epidemiológicas, incorporados a su actividad y algunos todavía esperando el alta epidemiológica. Hasta la noche de ayer tenemos 3 pacientes críticos en Hospital de Villa Clara, Hospital de Matanza, 2 pacientes graves, uno en Pinar del Río y en el Hospital de Pinar del Río. Este es el comportamiento en Cuba. No sé, Lilian, si te llegó el gráfico de las barras donde está incidencia. Bien, perfecto. Pero como vemos el comportamiento, indiscutiblemente en el mes debamos de cerrar mañana con un número menor de casos confirmados. Vamos a esperar el cierre del día de mañana con un número mucho menor de fallecidos y por lo tanto una tasa de letalidad mucho menor que la que hemos tenido en etapas anteriores. Esta es Cuba, camino de la nueva normalidad, prácticamente toda, y en la cual se sigue trabajando con mucha exigencia y mucho control y logrando ya una buena participación de la población. El mundo, otra cosa. El mundo, creo que durante toda la semana se han estado enviando, hemos estado recibiendo por las televisoras la situación internacional, la complejidad de la enfermedad, el incremento del número de casos que se ha producido en Europa. Se recuerdan que durante muchos días, durante muchas semanas, pues el epicentro de la pandemia estaba en las Américas, en el continente americano, que realmente sigue siendo el número de casos, el número de fallecidos de Estados Unidos, de Norteamérica y de Brasil, hace que se mantenga dentro de este comportamiento. Sin embargo, también hemos estado viendo cómo España, Francia, Italia, que recordamos los momentos difíciles que pasó, nuestra brigada Henry Riff trabajando en los lugares más complejos, en la región de Lombardía, y que nuevamente han tenido un incremento de los casos. Alemania en menor cuantía, pero también ha tenido un incremento de los casos y han tenido que volver a adoptar un grupo de medidas de restricción. Vimos como ya en Francia se inició en París y en otros lugares tomando medidas, pero eso se ha ido extendiendo
a prácticamente todo el territorio. Ahora, hablando de números, de los 185 países que se mantienen como que han confirmado casos de COVID, pues la cifra, fíjense el salto que ha dado en una semana, aunque ustedes han estado al tanto, la cifra es de 44.575.020 casos confirmados en el acumulado. Y ayer solamente, que es lo que también ha estado llamando la atención, la cifra de un solo día fue de 522.583 casos confirmados. 1.175.279 personas han perdido la vida por esta enfermedad en el mundo y eso hace que tenga una letalidad de 2,63%. La región de las Américas pues ya alcanza la cifra de 20.218.755 casos confirmados. Y ustedes recuerdan que la región de las Américas llegó a representar el 50% de todos los casos del mundo. Esto realmente ha tenido una disminución, aunque sigue siendo muy alto, y representa el 45,35%. Fallecieron 2.767 personas ayer, y eso hace un acumulado de 634.871 fallecidos para una letalidad superior a la del mundo y es de 3,14%. Es interesante cuando vemos el comportamiento por países, de los países más afectados en la relación, indiscutiblemente, comparando con lo que habíamos visto en la última conferencia, Estados Unidos, como ya yo dije, se mantiene en el primer lugar en cuanto al número de casos. Ya Estados Unidos llega a 8.858.024 personas diagnosticadas y 227.700 fallecidos. La India, que estaba en un tercer lugar, pues ya pasó a un segundo lugar con 8.040.203 casos confirmados y 120.527 fallecidos. Y Brasil, que se mantiene en el tercer lugar en el mundo y del segundo en las Américas, con 5.468.270 casos. Ahora, mira lo interesante. Rusia estaba ahí con 1.563.000, pero mire cómo Francia ya pasó, como habíamos comentado anteriormente, a un quinto lugar y con una cifra de casos de 1.235.132 casos confirmados. Le sigue España, que era la otra que habíamos estado al tanto y que ya tiene 1.136.503. Pero fíjense de nuestra región como Argentina y Colombia ya tienen cifras millonarias. Argentina con 1.130.520 casos confirmados y Colombia con 1.041.935 casos confirmados. Esta es la situación del mundo. Las Américas, como ya yo dije, Estados Unidos en primer lugar, Brasil en segundo, Argentina y Colombia son los cuatro de mayor afectación en las Américas, pero le siguen ese orden México, Perú, Chile, Canadá, Ecuador, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Cuba en la posición número 21 con los 6.801 casos confirmados y con una letalidad, fíjense la letalidad de Cuba, que como siempre digo, estamos insatisfechos porque trabajamos para que no fallezca ningún paciente. Sin embargo, fíjense comparada con la letalidad del mundo, la letalidad de Cuba 1,88%, la del mundo 2,63% y la de la región de las Américas
3,14, lo cual traduce un esfuerzo de nuestros profesionales, de nuestros científicos, desde el punto de vista de la conducta terapéutica, de la atención, de las acciones preventivas, para evitar que las personas se agraven, se pongan críticos, fallezcan, y que sea una enfermedad que cause una afectación, pero que sea la menor posible. Gisela, hasta aquí creo que ha abordado. Ha sido una jornada favorable, 35 en comparación con otros días durante la semana, aunque no favorable para la provincia de Pinar del Río, que se mantiene hoy con 26 casos de los 35 confirmados. Le propongo hacer una pausa, doctor, porque sí tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar personas asiduas a este espacio, televidentes y también algunos usuarios de las redes sociales. Cuba confirmó en el día de ayer 35 nuevos pacientes confirmados con la COVID-19. 46 altas clínicas, sigue siendo un balance positivo, es mayor el número de recuperados en relación con confirmados en una jornada. La buena noticia es que no se reporta un fallecido en la jornada de ayer y también apuntaba el experto que no se reportaron fallecidos en la semana. Nosotros estaremos brindando más información hasta el filo de las 10 de la mañana, por tanto usted acompáñenos. Cuando higienizo mis manos con frecuencia, protejo mi vida y la de los demás. La correcta desinfección de las manos es fundamental para frenar el avance del coronavirus. Viraliza lo que salva. Y reiteramos a esta hora que Cuba confirmó en el día de ayer 35 nuevos casos positivos a la COVID-19. Tenemos el desglose por provincias y municipios, lo compartimos también a solicitud de muchos televidentes. Pinar del Río confirmó en el día de ayer 26 casos, Pinar del Río, la propia ciudad, 18, Consolación del Sur 6, Sandino 1 caso, Iguane 1 caso, lo aclaraba hoy el experto en este parte habitual, sobre todo a partir de la tasa de incidencia que mantiene esta provincia, que trabaja fuertemente en el control epidemiológico. La provincia de Artemisa reportó 1 caso, en el municipio Caimito, La Habana 2 casos, en el municipio Centro Habana, Santi Espíritu 5 casos, en el propio 5 casos, en el propio municipio Cabecera, y Camagüey 1 caso importado en el municipio Vertientes. 34 de los 35, a partir de esta estadística, son casos autóctonos, 1 importado, ya usted lo veía. El balance nacional hasta este momento es que de los 6.801 cubanos diagnosticados con la enfermedad desde el inicio de la epidemia, 493 son pacientes activos hoy con la enfermedad, 488 presentan una evolución clínica estable, ningún fallecido en esta jornada. Se acumulan 6.178 pacientes recuperados, 3 críticos y 2 graves en los hospitales cubanos. Ahora sí, doctor, pasamos a la ronda de preguntas. Muchas son las interrogantes. Usted aclaraba algunas también a partir del criterio de la población. Bueno, La Habana se mantiene hoy reportando pocos casos. ¿Qué sucede con La Habana? Y usted aclaraba esta interrogante, pero la primera hoy nos llega a través de un usuario de las redes sociales y realiza la siguiente pregunta. Cuando un extranjero se confirma con la COVID-19, ¿qué curso sigue? ¿Corresponde a Cuba los gastos por su hospitalización? Es la pregunta. Bueno, un extranjero que en Cuba se diagnostique, porque si bien, o sea, enfermo por lo menos no le permiten viajar, ya diagnosticado. Pero bueno, muchos vienen, o algunos, los que se han confirmado, vienen en periodo de incubación de la enfermedad, muchas veces son 14 días, y en Cuba, como en el protocolo está establecido que a todo el que llegue en el aeropuerto mismo se le toma una muestra de PCR y se hace el diagnóstico lo más rápido posible, las primeras 24 horas, pues cuando se confirma, pues se ingresa y se le hace el tratamiento con todos los requisitos que existen en nuestro país. Y en este caso,
Prácticamente todas las personas que arriban vienen que su seguro médico, y eso se ha hecho una costumbre en el mundo, y sufragan estos gastos con el seguro médico que ellos traen. Doctor, en los últimos días se aprecia que los principales focos de contagio se producen en instituciones cerradas. Usted hacía referencia a este tema en particular en el viernes, la semana pasada, el viernes pasado, sobre todo en Ciego de Ávila y Pinar del Río. La pregunta de un usuario también de las redes sociales, cuando el curso escolar toca ya las puertas, ¿se ha concebido realizar PCRs de seguimiento y aleatorios, también lo llaman así, en planteles educacionales y centros laborales? No, PCR como tal no. Y es cierto que los riesgos de eventos, porque realmente cuando en un centro cerrado, acuérdense de la transmisión de esta enfermedad respiratoria, aquí mismo en este local que estamos, si alguno de nosotros tiene COVID y no tuviéramos el nasobuco, no mantuviéramos la distancia que mantenemos aquí, pues corremos mucho riesgo porque es mucho más, o sea, hay más transmisión en un local cerrado, y si es climatizado todavía más porque no tiene ventana, ¿no? Entonces, en los eventos que se nos producen en centros cerrados, que hemos tenido centros de trabajo, fábricas, centros educacionales, muy pocos, pero hemos tenido centros de salud en algunas ocasiones, pues indiscutiblemente el número es importante. Es cierto que en las últimas semanas hemos tenido eventos en lugares cerrados, en centros institucionales, para llamarlos de alguna forma, y el curso escolar ya comenzó en prácticamente toda Cuba. O sea, la nueva normalidad, entre una de las cosas que lleva, es el inicio del curso escolar. Este ha comenzado, no hemos tenido ninguno en centros educacionales, ni la enseñanza universitaria, ni la enseñanza general, y de todas formas no es precisamente PCR lo que se le hace ni a la entrada, ni a la salida, ni cada cierto tiempo, sino es una vigilancia sanitaria con personal de salud en estos lugares, toma de temperatura en algunas ocasiones, sobre todo en centros cerrados, la exigencia del nasobuco, eso hemos visto también cómo se viene cumplimentando. Y dentro de las escuelas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, ha ido creando distanciamiento dentro de las propias aulas donde están los alumnos. Y bueno, como es natural, las soluciones desinfectantes y demás. Pero PCR, a no ser que aparezca algún caso positivo, y entonces los contactos se estudian como está establecido en el protocolo, pero no está establecido como rutina, o sea, como cosa habitual para realizar en estos centros como tal. La tercera pregunta, doctor. Recientemente un estudio divulgado por la Universidad Británica Imperial College London asegura que la disminución del coeficiente intelectual en diferentes grados podría ser una de las secuelas principales de la COVID-19. Este estudio incluso alerta que el nuevo coronavirus pudiera envejecer 10 años, hasta 10 años, el cerebro. En Cuba, ¿cuáles han sido las secuelas de pacientes recuperados? Es la pregunta, y si existen estudios al respecto. Sí, hay estudios que se vienen realizando. Hay uno que a mi modo de ver es uno de los más completos que se viene realizando por el Centro Nacional de Genética, que viene evaluando todas las personas que han tenido COVID-19 en nuestro país. Y todos los pacientes que salen después del diagnóstico, después de la alta clínica, ya entonces en su comunidad, su médico de familia le da seguimiento. Y como yo he explicado varias veces, ese seguimiento conlleva incluso la evaluación por diferentes especialidades. El médico de Medicina General Integral hace una evaluación completa y en determinadas ocasiones pues se auxilia con especialistas de diferentes, hace determinadas pruebas funcionales respiratorias, rayos X,
para dar el seguimiento. Los resultados todavía no están para exponerlo, en su momento iremos dando información, pero de otros lugares del mundo, sí, lo que más se ha visto son manifestaciones respiratorias que quedan en la enfermedad. Incluso si la persona previamente tenía trastornos respiratorios, una enfermedad que se denomina enfermedad respiratoria obstructiva crónica, pues tiene, el pronóstico no es el mejor después de la COVID. Pero de manera general se estudian porque mucho se ha visto que queda a veces una fibrosis pulmonar como consecuencia de la COVID. Dificultad respiratoria, disnea, que es como se llama, y se ve incluso que deja un agotamiento y un mayor rendimiento de esas personas. Ahí yo encontré, desde el punto de vista neurológico, que fue tu pregunta, Gisela, fundamentalmente, bueno, lo que sí se ve, incluso se ve, no como secuela, sino como síntoma, es una pérdida del olfato, una pérdida del gusto y quizás algunas otras manifestaciones neurológicas que dentro de estos estudios que se vienen realizando, pues se deben de identificar y tendremos ya una información de Cuba, del mundo, se ha recogido un poco más en este sentido. Y se ha visto también en aquellos pacientes que han estado críticos, que han necesitado estar en terapia intensiva, que generalmente en el mundo es el 5% de todos los pacientes, se ha visto algo que le han llamado el síndrome post-UCI, o sea, post-unidad de cuidados intensivos, que yo lo busqué acá y entonces se plantea que pueden influir en la fuerza motora, en la fuerza muscular, en cuadros de depresión y ansiedad. Son personas que muchas veces han pasado periodos prolongados en una sala de terapia intensiva, que no es nada agradable para una persona, a veces entubado, a veces con traqueostomía realizada y a veces deterioro de la memoria y de la capacidad para razonar. Esto lo recogimos de estos estudios que se ha hecho en diferentes lugares del mundo y yo reitero, ya el comportamiento de Cuba, bueno, pues lo vamos siguiendo como tal. La última pregunta que siempre hacemos, doctor, por su importancia, ¿cómo juzga esta semana que recién concluye ahora? A partir de la estadística tenemos un apoyo, un resumen que hemos preparado mediante su explicación. Sí. ¿Ha sido más favorable en relación que la semana pasada? Pudiéramos decir que sí, desde el punto de vista de un grupo de indicadores. Nunca no, o sea, no es que siempre está metiendo miedo, no es ese problema, es que el riesgo es muy alto. El riesgo es muy alto de contraer la enfermedad por las características de la enfermedad, por la transmisibilidad de este virus que no tiene mucha comparación anterior como virus respiratorio, quiero decir, y por la característica de que un 60, un 70, un 80, un 90%, como pasó en el día de hoy, de los pacientes que se diagnosticaron, estaban totalmente asintomáticos. ¿Cuál de esos puede ser? El que está en la cola con nosotros, el que nos está acompañando. Ahí tienen ustedes un grupo de datos. En la semana se han confirmado 493 casos. No hemos tenido ningún fallecido, aunque hemos tenido 21 graves, 14 críticos. O sea, 21 graves y 14 críticos que han ido recuperándose, pasando a de cuidado, algunos posiblemente ya se fueron de alta o están próximos a irse de alta, y que eso es lo que 233 han sido dados de alta, y creo que esto habla un poco del esfuerzo que se viene haciendo, no solo por el personal de salud. Yo reitero, aquí hay un papel de los organismos que es fundamental. Como había puesto en el gráfico, en el pastel aquel, se han hecho un total de 832.287 muestras en Cuba. Y en esta semana, 55.000
40 muestras, 6.801 en toda la pandemia, y en esta semana fueron 321, que como vimos, y producto de la complejidad fundamentalmente, a expensa de Pinar del Río, Santi Espíritus y en menor cuantía Ciego de Ávila, Artemisa y La Habana. Y ahí tienen ustedes el comportamiento de los casos diagnosticados. 282 de los diagnosticados son cubanos. Hemos tenido 39 personas extranjeras que se han confirmado en nuestro país. 1.156 de los casos confirmados han sido contactos, o sea, de casos confirmados previamente. Grupo de riesgo que usted dirá, bueno, ¿y por qué? O sea, estos contactos hoy están en su domicilio, bajo ingreso domiciliario, pero es importante que la población entienda el riesgo que se tiene por la posibilidad de que sea positivo. Y lamentablemente, en 8 casos no se pudo precisar la fuente de infección, y 39 de los casos diagnosticados han regresado del exterior y se han diagnosticado por el protocolo que tiene Cuba a su arribo en nuestro país. Esto es resumen. Ahí creo que nos queda los hombres de mayoría, ¿no? 225, 96 femeninos, para una desgracia, pero bueno, mayoría. Asintomáticos 215 y 106 sintomáticos, que fíjense que lo que predomina es el asintomático aquí. Agradecerle entonces... Agradecer a la televisión cubana, porque les dimos los datos y ellos nos montaron los gráficos ahí, así que agradecerle el apoyo que nos dan en todas estas actividades. Como no somos un equipo, la integración del Ministerio de Salud Pública, también del Instituto Cubano de Radio y Televisión, junto a la prensa cubana. Muchos nos preguntan incluso dónde encontrar los datos del parte habitual diario, y esa es una información que queremos trasladar siempre. A las 10 de la mañana el Ministerio de Salud Pública, nos reiteran las autoridades sanitarias, publican esta información en su sitio web, también la replican los medios cubanos. Nuestro sistema informativo a la 1 de la tarde en su emisión del mediodía, y en el noticiero estelar también hacen un resumen de la jornada durante todo el enfrentamiento Cuba Debate. Me dicen también por interno, y toda una serie de medios, el sistema en general de medios cubanos también replica esta información. Las gracias, doctor, reiteradas para usted por su presencia este viernes. Nosotros hemos llevado en esta mañana el parte habitual, el resumen de la semana y también el cierre en la jornada de ayer. 35 nuevos casos confirmó la nación con COVID-19, de ellos 26 pertenecen a la provincia de Pinar del Río, que sigue marcando la situación más compleja en estos momentos. Me ha acompañado también la intérprete de lengua de señas en esta segunda hora, media hora informativa, Maciel Suárez. Para ella también un saludo, que no la presentamos al inicio, pues también nos ha acompañado en este esfuerzo. Y decíamos durante la jornada que un grupo de provincias cubanas que hoy se encuentran en la nueva normalidad, de ellas un selecto grupo sí se ha mantenido en un control efectivo a la epidemia. Tal es el caso de Guantánamo y la provincia de Granma, que desde el 1 de mayo no confirman casos positivos con la COVID-19. Desde el territorio de Granma, nuestros corresponsales nos han preparado un reporte, y con este reporte vamos poniendo punto final. Usted recuerde las medidas higiénico-sanitarias, la desinfección de las manos, el uso correcto del nasobuco y el distanciamiento físico. Nosotros nos vemos el próximo viernes para seguir contándole lo que hace Cuba en el enfrentamiento a la pandemia. Muy